Hola, ¿qué tal? Soy Javier Álvarez de academialatin.com y en este vídeo vamos a traducir este texto. Bueno, todavía faltan otras 3 líneas, entonces lo haremos luego porque no cabe en la pizarra, pero vamos a traducir este texto de Julio César de la Guerra de las Galias, el libro cuarto concretamente, que ha aparecido en el examen de la prueba de acceso a la universidad en Cataluña en junio de 2018. Esto es bueno, porque en Cataluña no funciona exactamente opción 1, opción A, opción B, opción 1, opción 2, no sé, funcionan de otra forma, pero bueno, aparecen 2 textos. Este es el primero, ¿vale? No sé exactamente cómo funciona en Cataluña, pero simplemente este es el primero de los 2 textos. El segundo de los 2 textos lo haremos en otro vídeo. Bueno, entonces, libro cuarto de la Guerra de las Galias, de Julio César, y empezamos, ¿no? Caesar etsi in isloquis maturae sunt iemes, tamen in Britanniam proficisci contendit. Entonces aquí tenemos un punto es una puntuación fuerte junto al punto y coma, los 2 puntos, los signos de interrogación, de exclamación, etc. Entonces, sintácticamente, esto es independiente de esto. Por tanto, bueno, pues luego trataremos con esto. Continuamos. Periusquam periculum faceret. Entonces, bueno, también es buena idea siempre, ¿no?, cuando vayamos leyendo, ir marcando los verbos en forma personal. Entonces, sunt, aquí tenemos un verbo en forma personal, aquí tenemos contendit, otro verbo en forma personal, luego faceret, tenemos otro verbo en forma personal, gaium volus enum cum navi longa praemitit. Aquí tenemos otro verbo en forma personal. Vale, entonces, como hemos dicho, sintácticamente esto es independiente de esto. Por tanto, vamos a hacer primero esto y luego haremos esto. Bien, tenemos ya identificados los verbos en forma personal, entonces los analizamos morfológicamente. Sunt, tercera persona plural del presente de indicativo activo del verbo sum, entonces bastante fácil, ¿vale? Luego, contendit, claramente tercera persona singular del indicativo, eso lo sabemos, de la voz activa, pero lo que no sabemos de momento es si esto, porque esto es uno de estos verbos que en tercera persona del singular pueden ser tanto presente de indicativo como perfecto de indicativo. Entonces, pues, solo por la morfología no podemos saber cuál es, pero si, bueno, echamos un vistazo al texto en general, pues vemos que este es uno de los pasajes en los que se está hablando en presente histórico, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que esto, la historiografía, pues se puede escribir en pasado, ¿no?, porque la historia es pasado, o en presente histórico, e incluso dentro del mismo relato, pues hay veces que se hace en presente histórico, otras veces se hace en pasado, pero bueno, en este pasaje concretamente lo vamos a estar viendo. Bueno, aquí ya lo vemos, ¿no? Praemitit, pues esto es presente, entonces pues se está hablando en presente histórico, entonces esto es presente. Presente. Esto que parece una tontería, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Vale, entonces, tenemos 2 verbos que no están separados por puntuación fuerte. Eso quiere decir que hay una relación sintáctica entre estos 2 verbos, porque un verbo igual a una oración. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas 2 oraciones? Pues aquí está muy claro, ¿no? Tenemos etsi, tamen. Entonces, tenemos una de, bueno, etsi, aquí lo vamos a hacer con el rotulador azul. La sintaxis la hacemos siempre con el rotulador azul en este caso. Entonces, aquí tenemos un nexo concesivo, ¿no? Entonces, este nexo concesivo, que no es tan frecuente como otros nexos concesivos, bastante frecuente, pero no tan frecuente. Entonces, este nexo concesivo, o las concesivas, las oraciones subordinadas concesivas, entonces, bueno, ya lo podemos ir escribiendo, ¿no? Oración subordinada circunstancial, adverbial, la terminología da igual. Lo importante es que es concesiva, ¿no? Concesiva. Muy largo, pero vale, para que nos entendamos. Entonces, las concesivas normalmente, pues lógicamente tienen su nexo concesivo que introduce la oración y al contrario que otras subordinadas, las concesivas normalmente van a tener otra partícula correlativa
en la oración principal. Y una de estas, la más frecuente, es tamen, ¿no? Entonces, pues, bueno, podemos poner que es un nexo, que es una partícula correlativa, da igual un poco, ¿no? Da igual. Y lógicamente, pues, la oración subordinada termina aquí. Vale, entonces esta es la concesiva y esta es la oración principal. Luego, debería habernos sonado también profikiski. Entonces, pues, profikiski es de este verbo profikiskor, ¿no? De ponente, ponerse en marcha, etc. Entonces, pues, bueno, y vemos que, a ver, con el polígrafo rojo, vemos, o deberíamos ver, que es infinitivo de presente, y como es de ponente, pues tiene la terminación del infinitivo de presente pasivo, pero bueno, de ponente, ¿no? Infinitivo de presente de ponente. Vale, luego veremos qué es, ¿no? Toda la sintaxis, etc. Bueno, Caesar, nominativo singular. Vocativo singular, pues también podría ser porque morfológicamente es vocativo, puede ser vocativo, y luego hay una coma justo detrás, entonces pues todo eso es lo que indica que es vocativo, pero bueno, no, simplemente esta coma es lo que separa la subordinada, no es lo que separa el vocativo, esto no es vocativo, ¿vale? Normalmente en la historiografía no tenemos vocativo. Luego continuamos. In, preposición de acusativo o de ablativo. Britanniam, pues solo puede ser acusativo singular y poco más, ¿vale? Entonces, bueno, y la oración subordinada, que se nos olvida, ¿no? Entonces, bueno, esto lógicamente conjunción, esto pues conjunción, partícula, no importa. In, preposición, otra vez, de acusativo o de ablativo. Is, ablativo plural, loquis, ablativo plural. Ahora, maturae, pues pueden ser todas estas cosas con la terminación ae de la primera declinación, entonces genitivo singular, dativo singular, nominativo, vocativo plural. Bueno, aquí como tenemos sunt y tenemos iemes, pues ya nos deberíamos ir sospechando que lógicamente es nominativo plural y que esto es nominativo plural de iems y iemis, ¿no? De la tercera declinación, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, Caesar es el sujeto. Vale. Luego, in is loquis, pues todo esto va junto, ¿no? Ablativo plural, preposición de ablativo. Vale, pues ahora, la preposición in más ablativo es complemento circunstancial del lugar en donde, ¿vale? Y luego, el verbo sunt está aquí, y luego, iemes, nominativo plural, maturae, nominativo plural, femenino concretamente. Entonces, vale, concuerdan en género, número y caso. Entonces, el verbo sunt, pues tenemos aquí el sujeto y aquí tenemos el atributo. Y continuamos. In Britanniam, pues la preposición, aquí en este caso tenemos acusativo, entonces complemento circunstancial del lugar. ¿A dónde? Entonces, mucho cuidado, vemos que aparece in, pero aquí es con ablativo, por tanto, lugar en donde, aquí es acusativo, por tanto, lugar a donde, dirección, ¿no? Y profikiski. Entonces, profikiski, como contendit, es uno de estos verbos que no es de lengua, entendimiento, sentido, etc. Entonces, simplemente, pues esto es un infinitivo en función nominal, etcétera, tal y como explicamos en la teoría, en academialatin.com. Infinitivo, que es el objeto directamente de contendit, ¿vale? Entonces, pues esto es, en español, básicamente una perífrasis, ¿no? Ahora veremos cómo lo traducimos. Vale, entonces, pues ya lo tenemos todo analizado. Entonces, César, aunque en estos lugares los inviernos son prematuros, aquí mucho cuidado, un poquito de falso amigo, ¿no? Entonces, César, aunque en estos lugares los inviernos son prematuros, sin embargo, entonces vemos aquí esta conjunción o esta partícula correlativa no es totalmente necesaria traducirla en español, es un poco redundante porque esto ya está indicando que es una concesiva, ¿no? Entonces, pero bueno, también podemos traducirla, ¿no? Entonces, César, aunque en estos lugares los inviernos son prematuros, sin embargo, y ahora, contendit, por lo general, es simplemente dirigirse, ¿no? Pero cuando funciona como un verbo en una perífrasis, ¿no? Del que depende un infinitivo
en función nominal, etc. Entonces, pues esto es una especie de perífrasis de se apresura, ¿no? Se apresura a dirigirse, a poner rumbo a Britania, ¿vale? Entonces, continuamos. Priusquam periculum faceret, y entonces, otra vez, tenemos dos verbos, y si tenemos dos verbos que no están separados por puntuación fuerte, eso lo que quiere decir es que hay una relación entre estas dos oraciones, una relación sintáctica. ¿Cuál es la relación sintáctica? Pues, bueno, primero deberíamos analizar morfológicamente los verbos. Entonces, faceret, pues, tercera persona singular del imperfecto de subjuntivo activo. Y luego praemitit, pues es lo mismo que esto. Ahí lo he borrado un poquito. Es lo mismo que esto. Entonces lo ponemos igual, ¿no? Es igual. Vale. Y entonces, la relación entre esto, pues, lógicamente, si tenemos un verbo en subjuntivo, pues el 99,99% de las veces, eso va a ser la oración subordinada. Aparte, tenemos priusquam, por tanto, este es el nexo que introduce la oración subordinada, y la oración subordinada pues termina aquí, no hay ninguna sorpresa. Ahora, esto, priusquam, es una conjunción temporal, concretamente, temporal. Entonces, si es una conjunción temporal, introduce una oración subordinada, circunstancial o adverbial temporal. No tiene mayor dificultad. Y luego, continuamos. Bueno, ya podemos hacer el análisis morfológico. Entonces, periculum pues puede ser nominativo, vocativo, acusativo, singular, neutro, concretamente. Ahora, gaium volusenum, pues lógicamente, esto es volusenus, un poco difícil de pronunciar, volusenus. Entonces, pues claramente acusativo singular, y pues esto va a ser el mismo caso, ¿no? Luego, cum, ojo, no nos volvamos locos, ¿no? Cum no necesariamente cum histórico, ¿no? No, tranquilidad. Entonces, cum, en este caso, es una conjunción, una preposición de ablativo. Y ahora, naui longa. Pues esto, naui, de nauis, nauis, de la tercera, por tanto, ablativo singular, tema en i, ¿no? Entonces por eso puede ser ablativo singular, y longa, ablativo singular, ¿no? Entonces vemos que es un mismo sintagma. Luego esto es otro sintagma, y esto es otro sintagma. Vale, entonces, tenemos aquí el verbo hacer. Pues hacer es transitivo, necesita un objeto directo, entonces pues aquí tenemos un acusativo, pues esto será el objeto directo de este verbo, ¿no? Luego, praemitit es enviar por delante, ¿no? Entonces, enviar por delante a algo o a alguien, ¿no? Concretamente a alguien, a Gaio Voluseno, ¿no? Entonces, objeto directo, esto es lo que se envía, o a la persona a la que se envía, y luego cum naui longa. Esto es el complemento circunstancial de compañía. Vale, entonces, antes de, bueno, esto literalmente sería, antes de hacer peligro, pero eso lógicamente en español no significa nada, ¿no? Entonces, hacer peligro significa, pues, básicamente arriesgarse, ¿no? Entonces, antes de arriesgarse, y ahora vemos que en español aquí lo más normal es directamente en infinitivo, ¿vale? Antes de arriesgarse. Pero, bueno, también forzándolo mucho podríamos decir antes de que se arriesgara, pero no es necesario, ¿no? Simplemente antes de arriesgarse, envía, estamos hablando de César, ¿no? No ha cambiado el sujeto, sigue siendo César. Antes de César arriesgarse, envía a Gaio Voluseno y ahora, cuidado, bueno, esto viene en el diccionario, entonces no hay mayor dificultad, pero naui longa, pues literalmente es una nave larga, pero una nave larga, pues es la forma normal de decir una nave de guerra, un barco de guerra, ¿no? Entonces, antes de arriesgarse, envía por delante a Gaio Voluseno con una nave de guerra, con un barco de guerra. Bueno, pues borramos todo esto y seguimos con la siguiente parte.
Bueno, pues ya tenemos aquí el resto del texto y dice así. Huic mandat, pues aquí tenemos ya el primer verbo en forma personal. Ut exploratis omnibus rebus ad se quam primum revertatur. Aquí tenemos otra en forma personal. Ipse cum omnibus copiis in morinos proficiscitur. Vale, pues aquí tenemos el otro verbo en forma personal. Muy bien, ahora como tenemos aquí un punto, una puntuación fuerte, pues esto es sintácticamente independiente de esto, por tanto, primero vamos a hacer las dos primeras líneas. Mandat, tercera persona singular del presente de indicativo activo, no tiene dificultad. Y luego, revertatur, esto es del verbo revertor, que también puede ser, bueno, deponente, pero que también puede aparecer también como activo. En este caso, pues, es deponente, pues ya está. Y, bueno, significa volver, ¿no? Poca cosa. Pues tercera persona singular del presente de subjuntivo activo. Perdón, deponente. Vale, entonces, empezamos. Bueno, si tenemos dos verbos, eso quiere decir que tenemos dos oraciones y como no están separadas por puntuación fuerte, eso quiere decir que las dos oraciones tienen una relación sintáctica. ¿Cómo están relacionadas estas dos oraciones? Pues una va a ser la subordinada a la otra, ¿no? En este caso, bueno, pues aquí muy claramente tenemos ut, entonces ya ut, ¿no? Peligroso. Pues ya está, empieza aquí la oración subordinada. Y bueno, aquí tenemos subjuntivo. El subjuntivo es el modo de las oraciones subordinadas, ¿no? Pues si aparece subjuntivo casi siempre va a ser una oración subordinada, que efectivamente es lo que es. Y luego, ut, pues nexo. Y ahora, por lo general, cuando tenemos ut, esta oración subordinada pues va a ser más o menos a igualdad de condiciones, va a ser una oración sustantiva, completiva de objeto directo, o va a ser circunstancial adverbial final. Y en principio no hay forma de saber si es objeto directo o final, solo, por así decirlo, por el contexto. Entonces, ¿cómo sabemos si esto es circunstancial final o completiva de objeto directo? Pues tenemos que mirar el verbo de la oración principal. Aquí mucho cuidado, el verbo de la oración principal, no el subordinado, el de la oración principal. Bueno, esto como es subjuntivo, por supuesto, ¿no? Esto ya nos hemos saltado, que cuando ut aparece con indicativo, pues puede ser una temporal, pero como es subjuntivo, entonces pues ya olvidamos todo lo ut como introductor de una oración temporal con indicativo, es subjuntivo, entonces normalmente va a ser de objeto directo o final. Vale, entonces, ¿cómo sabemos si es de objeto directo o final? Pues miramos el verbo de la oración principal y decimos cómo se construye el verbo mandat, bueno, que significa manda, ¿vale? Igual en español. Entonces, pues, alguien manda algo a alguien, ¿vale? Pues alguien, el sujeto, sigue siendo César, ¿no? Siempre es César, ¿no? Entonces ya tenemos el sujeto y ahora a alguien, pues bueno, aquí tenemos el objeto indirecto, porque esto es dativo singular. Entonces recordemos que los pronombres tienen en el dativo singular su propia desinencia común a los tres géneros y también en el genitivo singular pues también tiene su propia desinencia común a los tres géneros. Entonces aquí tenemos ya el objeto indirecto y ahora nos falta el objeto directo. Entonces pues el objeto directo va a ser la oración subordinada. Entonces en este caso ya claramente vemos que la oración subordinada es completiva de objeto directo. Si la oración principal tuviera ya su propio objeto directo y tuviera ya su propio sujeto, o el sujeto estuviera por el contexto, entonces ahora sí podríamos sospechar que esto es una circunstancial final. Pero como este verbo es transitivo y no tenemos objeto directo, entonces el objeto directo va a ser la oración de ut, ¿vale? Entonces así nos aclaramos para saber que ut con subjuntivo pues va a ser o objeto directo o final. En este caso, objeto directo, ¿no? No me repito más porque esto está explicado en el curso, academialatin.com/curso. Entonces, tenemos aquí una oración subordinada, adverbial, circunstancial, y hemos, perdón, no circunstancial, completiva,
completiva o sustantiva de objeto directo, ¿no? Todo esto es el objeto de manda, que manda, ¿no? Vale, entonces, exploratis omnibus rebus, pues esto apesta a ablativo absoluto, ¿no? Pues tenemos aquí un participio de perfecto en ablativo plural, ahora tenemos aquí ablativo plural, ablativo plural, entonces pues sí, ¿no? Claramente esto es un ablativo absoluto. Y ya está, no hay que analizar más. Y luego ad se quam primum, esto deberíamos saber, ¿no? Porque hemos estudiado un poquito, deberíamos saber que quam primum es directamente una expresión que significa lo antes posible, ¿no? En cuanto haga lo que sea, pues eso, ¿no? Lo antes posible. Entonces, complemento circunstancial de tiempo, directamente, ¿no? Pues esto pues, no merece la pena analizar la morfología, ¿no? Y luego, ad se, tenemos aquí ad, preposición de acusativo, y se puede ser acusativo, singular o plural. Se no, como explicamos en el curso, se no tiene variación de número, o también podría ser ablativo, singular o plural. Como está con una preposición de acusativo, entonces, pues, ad más acusativo es complemento circunstancial de lugar a dónde. Vale, entonces ya podemos traducirlo. El sujeto César, ¿no? Manda a este, a Gayo Voluseno, manda a este que, exploradas todas las cosas, bueno, rebus, pues omnibus rebus, pues lo podemos traducir así un poco chuscamente como todas las cosas, ¿no? No importa mucho, ¿no? Que exploradas todas las cosas, es decir, todo lo relevante, ¿no? En cuanto al viaje este que está haciendo Gayo Voluseno, pues, vale. Manda a este que, exploradas todas las cosas, vuelva junto a él, y ahora esto es interesante. Bueno, cuanto antes, ¿no? Lo antes posible. En cuanto haya hecho esto, pues entonces vuelva, ¿no? Básicamente es lo que significa quam primum. Entonces, aquí interesante, porque ad se, como el sujeto, bueno, se, como explicamos en el curso, se es reflexivo, es decir, hace referencia al sujeto. Y ahora, el sujeto es César, ¿no? Entonces, manda a este, a Gayo Voluseno, que vuelva junto a él, es decir, junto a el sujeto, es decir, junto a César, ¿vale? Así es como funciona todo esto del pronombre reflexivo se. Vale, continuamos ya. Proficiscitur, lo analizamos morfológicamente. Tercera persona singular del presente de indicativo activo. Y luego, pues poco más, ¿no? Ipse, nominativo singular, cum, preposición de ablativo, omnibus ablativo plural, copies, ablativo plural, in, preposición de acusativo o de ablativo, y morinos, acusativo plural. Los morinos, pues una tribu de Bélgica. No importa, ¿no? Vale, entonces, aquí tenemos nominativo singular, pues sujeto. Cum omnibus copies, pues complemento circunstancial de compañía. Y in morinos, pues preposición in con acusativo, eso es complemento circunstancial de lugar a dónde. Por tanto, él mismo, es decir, César, ¿no? Él mismo, es decir, porque ha mandado a Gayo Voluseno a este otro sitio, y mientras tanto, él mismo se dirige hacia los morinos, es decir, pues hacia la... Bueno, esto en latín se puede expresar así, ¿no? El nombre de la tribu con la preposición in, y eso significa que se dirige al pueblo de los morinos, ¿no? En español tendríamos que traducirlo un poquito mejor así, ¿no? Al pueblo de los morinos. Entonces, él mismo se dirige al pueblo de los morinos con todas las tropas. Pues nada, aquí tenemos este texto de Julio César, La Guerra de las Galias, bastante interesante, como hemos visto, aparecen bastantes cosas en la sintaxis, entonces está muy bien, espero que hayamos practicado un poquito de todo, hemos recordado bastantes cosas, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.